En un pasado lejano, a orillas del sagrado Nilo, se extendía la civilización del antiguo Egipto, envuelta en un velo de misterios y habitada por majestuosos dioses. Allí, bajo el sol abrasador, las personas erigían templos y tumbas monumentales. Trabajaban incansablemente y construían sus vidas, inspirándose y encontrando explicación al mundo que les rodeaba en mitos y leyendas. Estos mitos eran mucho más que simples historias entretenidas, transmitidas de generación en generación. Servían como una especie de enciclopedia de conocimientos, explicando la estructura del universo, la razón del cambio entre el día y la noche, los secretos de la vida después de la muerte y la necesidad de cumplir con el orden establecido. Para los antiguos egipcios, el mundo se presentaba como un enorme escenario en el que se representaba diariamente un grandioso drama, una lucha eterna entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, la armonía y el caos. En estas fascinantes narraciones, los dioses no eran solo seres todopoderosos, dotados de habilidades sobrenaturales. Eran protectores, sabios consejeros e incluso amigos cercanos, con quienes se podían compartir alegrías y tristezas. Por ejemplo, cuando los egipcios dirigían su mirada hacia el sol brillante, no veían simplemente un astro celestial que daba vida, sino a Ra, el gran dios del sol, navegando majestuosamente por el océano celestial en su resplandeciente barca solar. Este viaje estaba lleno de simbolismo y peligros, reflejando el ciclo diario de la vida y la muerte. Y cuando la oscuridad nocturna caía sobre la tierra, sabían que Ra entraba en una feroz batalla con Apophis, la monstruosa serpiente de la oscuridad y la destrucción, que buscaba devorar el mundo y sumirlo en un caos eterno. Cada amanecer era una victoria de Ra, un triunfo de la luz sobre la oscuridad, que daba esperanza para un nuevo día. Los mitos explicaban no solo los fenómenos naturales, como las inundaciones del Nilo, de las que dependía la fertilidad de la tierra, sino también las estructuras sociales y las reglas de comportamiento. Enseñaban a las personas a vivir en armonía entre sí, a venerar a los dioses y a mantener el orden, conocido como Ma'at, que era la piedra angular de su cosmovisión. Ma'at representaba un principio fundamental que subyacía a toda la existencia de los antiguos egipcios, desde las relaciones familiares hasta la gestión de un enorme estado. Este concepto impregnaba todos los aspectos de sus vidas, definiendo sus valores morales y normas éticas. Estas historias inspiraban a los egipcios, infundían en ellos confianza en sus propias fuerzas y les ayudaban a afrontar las dificultades de la vida, además de darles esperanza de una mejor suerte en el más allá, donde a los justos les esperaba la vida eterna. Se embarcaron en un viaje fascinante a través de estos mitos, aprendiendo sobre los dioses más poderosos, las batallas épicas y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Ahora vale la pena prestar atención a dos conceptos clave que eran el núcleo de la cosmovisión de los antiguos egipcios: Ma'at e Isfet. Ma'at representaba el orden, la armonía y la verdad, encarnando el estado ideal del universo. Era como un hilo invisible que unía firmemente todos los elementos del universo, desde el movimiento de innumerables estrellas en el cielo ilimitado hasta la vida cotidiana de cada persona en la tierra. Ma'at era ese principio fundamental que mantenía el mundo en un frágil equilibrio. Sin ella, no existiría ni el día que sucede a la noche, ni la propia existencia. Imaginen que todo el mundo funciona como un mecanismo creado hábilmente, donde cada elemento juega un papel importante. Los ríos llevan suavemente sus aguas al mar, el sol sale todos los días, dando calor y luz, las cosechas maduran, asegurando el sustento de las personas, y las personas se ayudan mutuamente, creando una sociedad armoniosa. Esta es la encarnación de Ma'at. Implicaba que todo seguía su curso, de acuerdo con el designio divino, y que cada uno ocupaba el lugar que le correspondía en este complejo dispositivo. Incluso los faraones, a quienes se veneraba como dioses vivos en la tierra, estaban obligados a seguir estrictamente los principios de Ma'at y a protegerla de las agresiones de las fuerzas del caos. Isfet, por el contrario, representaba todo lo contrario de Ma'at, siendo la encarnación del caos, el desorden,
la mentira y la injusticia. Isfet simbolizaba lo que más temían las personas: la ruina, el hambre, las guerras sangrientas, la desaparición de la civilización y el regreso del mundo a su estado primitivo. El caos siempre acechaba en algún lugar cercano, listo para estallar en cualquier momento si la gente se olvidaba de Ma'at y dejaba de cumplir con las leyes divinas. Por eso los egipcios creían que cada persona, a lo largo de su vida, debía trabajar incansablemente para mantener el orden establecido y fortalecer los cimientos de la sociedad. Ma'at e Isfet se representaban a menudo como adversarios eternos, librando una lucha incesante por el dominio del mundo. Sin embargo, para los egipcios, no era solo una batalla con un resultado predeterminado. Ma'at necesitaba protección y fortalecimiento constantes, e Isfet, una contención continua para que no pudiera engullir el mundo y sumirlo en el caos. Esta idea de la lucha eterna, en la que personas y dioses trabajan juntos para mantener el orden y la armonía, es la base de la mayoría de los mitos del antiguo Egipto, dándoles un profundo significado y simbolismo. Ahora, conociendo la esencia de estas dos fuerzas opuestas, podemos ver cómo se entrelazan en cada mito que se analizará más adelante, revelando sus significados ocultos y lecciones morales. Imaginemos un tiempo en el que nada existía, un tiempo anterior al principio de los tiempos. No había tierra, ni cielo, ni sol, ni luna, solo un océano ilimitado, insondable y oscuro, que se extendía en todas las direcciones. Este océano primordial se llamaba Nun. Nun era el principio de todo lo que existe, el caos primordial, lleno de posibilidades no realizadas, del que posteriormente surgió el mundo, ordenado y armonioso. Para los antiguos egipcios, Nun era a la vez aterrador e imponente. Era un vacío, desprovisto de forma y significado, pero en él se ocultaba un potencial ilimitado para la creación. Creían que precisamente de las aguas de Nun surgió la primera colina de tierra, conocida como Benben, sobre la cual el dios Atum creó la primera luz y engendró la vida, dando inicio a la creación del mundo. Nun simbolizaba el caos eterno, que siempre está presente en algún lugar más allá de las fronteras de nuestro mundo ordenado, tratando constantemente de engullir todo lo que existe si no se realizan esfuerzos constantes para mantener el orden establecido. Sin embargo, Nun también servía como recordatorio de que del caos, como de una tierra fértil, puede nacer algo grande y hermoso, capaz de transformar el mundo. Los egipcios representaban a Nun como un ilimitado espacio acuático, rebosante de energía y potencial inagotables, donde se esconden los secretos más profundos del principio de los tiempos y las posibilidades para la creación infinita. Al hablar de Nun, es importante recordar que no es solo un antiguo mito transmitido de generación en generación. Es un poderoso símbolo de cómo los antiguos egipcios percibían el mundo que les rodeaba. El orden y la vida solo pueden surgir del caos, pero el caos no se puede vencer de una vez por todas. Es necesario contenerlo y controlarlo cada día, manteniendo el frágil equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Esta imagen se convirtió en la base de muchos otros mitos y rituales que analizaremos más adelante, revelando su profundo significado y su interconexión con la cosmovisión de los antiguos egipcios. Ahora que se ha formado en la mente la imagen de Nun, pasemos al momento en que del caos primordial nace el orden y comienza el proceso de creación del mundo. En este oscuro e ilimitado océano, lleno de posibilidades no realizadas, apareció primero Atum, el dios creador, el gran demiurgo que creó todo lo que existe. Los egipcios lo representaban como una entidad autosuficiente, que existía fuera del tiempo y del espacio, surgida por voluntad propia, sin la ayuda de ningún otro dios o fuerza. Atum, reuniendo toda su fuerza y energía divinas, se elevó desde las profundidades de las aguas de Nun para crear el primer pedazo de tierra, el primer islote de estabilidad en un mundo caótico. Este islote se convirtió en la sagrada colina Benben. Imaginen la escena. De las oscuras aguas se eleva una isla, iluminada por una luz dorada, como un faro de esperanza en un océano ilimitado. No era solo una porción de tierra, sino un símbolo del principio de todo lo existente,
el punto de partida para la creación del mundo y de todo ser vivo. La colina Benben se convirtió en el lugar donde Atum dio inicio a la vida, engendrando a los primeros dioses, Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad, que a su vez dieron origen a todo el resto del mundo, poblándolo con plantas, animales y personas. La colina Benben simbolizaba la estabilidad y el orden en el mundo, siendo un baluarte contra las fuerzas del caos. Los egipcios veían en ella la base del universo, la piedra angular sobre la que se sostiene toda la creación. Por eso en los templos a menudo se erigían altos obeliscos, cuya forma recordaba esta colina primigenia que se elevaba sobre la tierra. Cada uno de estos obeliscos era un símbolo de la sólida conexión entre la tierra y el cielo, entre el mundo de las personas y el mundo de los dioses, servía como recordatorio del origen divino del mundo y de la necesidad de mantener el orden establecido. Este momento del ascenso de Atum de las aguas de Nun fue extremadamente importante para los antiguos egipcios, ya que demostraba claramente cómo del caos puede nacer no solo el orden y la armonía, sino también la propia vida en toda su diversidad. Esta inspiradora historia infundía en ellos la creencia de que incluso en los momentos más oscuros y difíciles, siempre hay una oportunidad para el renacimiento y la llegada de una nueva luz, una esperanza para un futuro mejor. Después de que Atum creó el primer pedazo de tierra, separado de las aguas del caos, se dio cuenta de que para completar la creación de un mundo completo y mantener en él el orden y la armonía necesitaba ayudantes fieles. Así aparecieron Shu y Tefnut, los primeros hijos divinos de Atum, que personificaban los elementos más importantes del universo. Shu se convirtió en el dios del aire, la respiración ligera, fresca y vivificante que da vida a todo ser vivo en la tierra, llenando de energía y manteniendo la existencia de todo lo que existe. Tefnut, su hermana y esposa, se convirtió en la diosa de la humedad, la encarnación del rocío, la lluvia, los ríos y los lagos, sin los cuales es impensable la existencia de ningún organismo vivo. Ella otorgó fertilidad a la tierra, asegurando el crecimiento de las plantas y manteniendo la vida de todo el reino animal. Imaginen Shu y Tefnut, actuando en armonía y unidad, crean un espacio apto para la vida, un lugar donde todo ser vivo puede prosperar. Shu levanta el cielo, creando un lugar para la luz y el aire, para que las personas y los animales puedan respirar libremente y disfrutar de la vida. Tefnut se preocupa por la humedad, llenando los ríos y los lagos con agua vivificante, irrigando los campos y los jardines, ayudando a crecer a las plantas y manteniendo la vida de todo ser vivo en la tierra. Juntos se convirtieron en la base de todo lo que apareció después: la tierra, las plantas, los animales y finalmente las personas. Shu y Tefnut simbolizaban el equilibrio y la armonía perfectos, elementos que se complementan mutuamente, sin los cuales la existencia del mundo sería imposible. El aire no puede existir sin la humedad, y la humedad sin el aire. Los egipcios veían en esta pareja divina la encarnación de la armonía ideal de la naturaleza, la conexión inseparable entre todos los elementos del universo. Creían que Shu protegía el mundo de la invasión del caos, manteniendo el cielo alto sobre la tierra, y Tefnut mantenía la vida, llenando la tierra con agua y asegurando su fertilidad. La sola historia de Shu y Tefnut enseñaba a las personas a valorar las cosas simples pero vitales, que a menudo pasan desapercibidas: el aire que respiramos y el agua que sacia la sed y nos alimenta. Sin estos elementos, la vida sería imposible, y precisamente ellos fueron los primeros pasos en el camino hacia la creación de un mundo armonioso y próspero. Shu y Tefnut dieron vida a sus hijos, Geb y Nut, que también jugaron un papel importante en la formación del mundo. Geb se convirtió en el dios de la tierra, la encarnación de las montañas, los valles, las llanuras, los ríos y los mares, todo lo que constituye la superficie de nuestro planeta. Nut, a su vez, se convirtió en la diosa del cielo, que se extiende sobre la tierra y está salpicado de innumerables estrellas. Sin embargo, su relación era mucho más compleja y profunda que la simple relación entre hermano y hermana. Estaban locamente enamorados el uno del otro
y nunca querían separarse, deseando estar juntos para siempre. Geb yacía abajo, personificando la tierra, cubierta de montañas, llanuras y ríos, creando una base sólida para todo ser vivo. Nod se extendía sobre él, creando la bóveda del cielo, llena de estrellas brillantes, protegiendo la tierra de los peligros del exterior. Pero debido a su amor omnívoro, la tierra y el cielo se fusionaron, sin dejar ningún espacio entre ellos, lo que imposibilitaba la existencia de vida entre ellos. El dios Shu, su padre, se vio obligado a intervenir para corregir esta situación y dar vida al mundo. Separó a los enamorados, elevando a Nut muy por encima de Geb, creando así el espacio entre la tierra y el cielo. Esto hizo posible la aparición de la luz, el aire y la vida en toda su diversidad, permitiendo que las personas, los animales y las plantas poblaran la tierra y prosperaran bajo la protección de la bóveda celeste. Los egipcios creían que cada día Nut, como una madre cariñosa, se tragaba el sol al atardecer, y cada noche lo daba a luz de nuevo, dando al mundo un nuevo día y creando un ciclo eterno de cambio entre el día y la noche. Esta antigua historia de Geb y Nut explica claramente la estructura del universo, presentando la tierra y el cielo como elementos separados, pero inseparablemente conectados, cada uno de los cuales juega un papel importante en el mantenimiento de la armonía y la vida. Geb, como dios de la tierra, da vida a todo lo que crece y vive en su superficie, asegurando la fertilidad y la prosperidad. Nut, como diosa del cielo, protege la tierra, creando un velo estrellado sobre la cabeza, protegiéndola de los peligros del espacio. Esta historia enseñó a los egipcios a valorar lo que les rodea, a ver en cada elemento de la naturaleza una manifestación del designio divino y a comprender la interconexión de todo lo que existe. El orden que mantuvo Shu al separar a Geb y Nut no era solo una separación física de la tierra y el cielo, sino la encarnación de un principio más profundo e importante, Ma'at. Los egipcios creían que el orden en el mundo comienza con el estricto cumplimiento de Ma'at, tanto a nivel de los dioses como a nivel de las personas, de cada ser vivo. Ma'at no es solo un concepto abstracto de orden y justicia, sino la base sobre la que se sostenía todo el mundo del antiguo Egipto, su cultura, religión y sociedad. Los egipcios creían que sin Ma'at no habría mundo, ni vida, ni la propia posibilidad de existencia. El caos reinaría por todas partes, y el mundo se sumiría en la oscuridad y la destrucción. Todos los fenómenos naturales, desde la majestuosa salida del sol hasta la bendita inundación del Nilo, eran un claro testimonio de la acción de Ma'at, una confirmación de su poder y su necesidad para mantener la armonía en el mundo. Cuando el mundo fue creado, los dioses establecieron un orden inquebrantable, que se convirtió en una guía para todo ser vivo, definiendo las reglas y leyes por las que debía existir el mundo. Los faraones, como intermediarios entre los dioses y las personas, eran considerados los principales guardianes de Ma'at en la tierra. Su principal obligación era velar porque el orden divino se cumpliera estrictamente, porque la justicia triunfara y porque el caos no pudiera penetrar en el mundo. Esto incluía no solo una gestión justa y sabia del Estado, sino también el mantenimiento de la paz y la armonía en todo el reino, asegurando la prosperidad y el bienestar de todos sus habitantes. Ma'at no era solo una ley cósmica que regía el universo, sino también un principio moral que determinaba el comportamiento de cada persona. Las personas debían vivir de acuerdo con sus reglas, decir la verdad, practicar la justicia, respetar a sus semejantes y a los dioses, ser honestos y compasivos. Incluso después de la muerte, las almas eran enviadas al juicio de Osiris, el dios del inframundo, donde su corazón era pesado en la balanza de Ma'at contra una pluma, que simbolizaba la verdad y la justicia. Solo aquellas almas cuyo corazón fuera ligero como una pluma, cuya vida hubiera sido vivida de acuerdo con los principios de Ma'at, podrían obtener la vida eterna en el inframundo. Para los egipcios, Ma'at estaba en todas partes, impregnando todos los aspectos de sus vidas. Se manifestaba en el orden de las estrellas en el cielo nocturno, en el flujo suave y constante del Nilo, en los rituales y festividades cuidadosamente elaborados,
que glorificaban a los dioses y mantenían la armonía en el mundo. Era la encarnación de la armonía, a la que debía aspirar cada persona en su vida, manteniendo el equilibrio y el orden en todos sus asuntos y relaciones. El mantenimiento de Ma'at no era solo una tarea de los dioses y los faraones, sino también una obligación de cada egipcio, de cada miembro de la sociedad, que debía contribuir a mantener la armonía y la justicia en el mundo. Ahora que hemos aclarado los fundamentos del orden y el caos, echemos un vistazo a una de las figuras más majestuosas y veneradas de la mitología egipcia. Ra, el dios del sol. Ra era el dios del sol, la fuente de luz y vida que daba calor y energía a todo ser vivo en la tierra. Cada día comenzaba su gran viaje a través de la bóveda celeste, iluminando el mundo con su brillo y protegiéndolo de las fuerzas del caos y la oscuridad. Se creía que Ra realizaba su viaje diario en 2 barcas, cada una de las cuales simbolizaba un periodo de tiempo determinado y tenía su propio propósito. Por la mañana, al amanecer, ascendía en su barca diurna, Manjet, brillante y majestuosa. Esta barca era resplandeciente, dorada, y sus velas reflejaban una luz brillante sobre la tierra, trayendo calor, vida y despertar a todo ser vivo. A medida que el día se acercaba a la tarde y el sol comenzaba a inclinarse hacia el atardecer, Ra se trasladaba a su barca nocturna, Mesektet, preparándose para el viaje al inframundo. Esta barca era más sombría y misteriosa, con poderosos remos, listos para abrirse camino a través de la oscuridad y los peligros del inframundo. El viaje de Ra no era solo un paseo por la bóveda celeste, sino que simbolizaba la constante lucha contra el mal y el caos, la confrontación con las fuerzas de la oscuridad que buscaban engullir el mundo. Por la noche, cuando Ra estaba en el inframundo, conocido como Duat, se encontraba cada vez con su principal e implacable enemigo, Apophis, una serpiente gigante que personificaba el caos y la oscuridad, que intentaba engullir el sol y sumir para siempre al mundo en la oscuridad y la destrucción. Pero Ra, armado con magia divina y el apoyo de otros dioses, siempre obtenía la victoria sobre Apophis, para volver a iluminar el mundo con su luz por la mañana, dando esperanza para un nuevo día. El viaje diario de Ra recordaba a los egipcios que la vida es una sucesión de pruebas y dificultades, pero que siempre hay esperanza para un nuevo día, para la victoria de la luz sobre la oscuridad. Esta historia les inspiraba a luchar contra las dificultades, a creer en el poder de la luz y la armonía que simbolizaba Ra, y a no perder nunca la esperanza, ni siquiera en los momentos más oscuros. Sin embargo, la noche para Ra no era un tiempo de reposo y descanso, sino un tiempo de intensa lucha y confrontación con las fuerzas del mal. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte y Ra comenzaba su viaje en la barca nocturna Mesektet, entraba en el inframundo, Duat lleno de misterios y peligros. Precisamente aquí tenía lugar su gran batalla con Apophis, la serpiente del caos y la oscuridad, que buscaba destruir a Ra y sumir al mundo en una noche eterna. Apophis era un ser gigante y terrible, que poseía una fuerza increíble y era capaz de engullir la propia luz, privando al mundo de la esperanza de renacimiento. Cada noche, Apophis esperaba la barca de Ra en los rincones más oscuros del inframundo, tratando de detener su movimiento e impedir que Ra cumpliera su misión. Cortaba el camino a la barca de Ra, creaba poderosos torbellinos de oscuridad y llenaba el Duat con su aliento venenoso, tratando de detener el movimiento del sol y sumir al mundo en una noche eterna. Ra no estaba solo en esta dura batalla. Le acompañaban otros dioses, listos para acudir en su ayuda en el momento difícil. Entre ellos estaba Set, el dios de la fuerza y la furia, que con sus poderosos golpes alejaba a la serpiente Apophis, impidiéndole acercarse a la barca de Ra. Los conjuros mágicos, pronunciados por otros dioses, también ayudaban a debilitar a Apophis y a proteger a Ra de sus astutos planes. La batalla de Ra con Apophis era un símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el orden y el caos. Apophis representaba la encarnación del caos, el miedo, la destrucción y la muerte, mientras que Ra simbolizaba la luz, el orden, la vida y la esperanza.
Cada vez que Ra obtenía la victoria sobre Apophis, el sol volvía a salir, iluminando el mundo con su brillo y mostrando que el orden había vuelto a triunfar sobre el caos, dando a las personas esperanza para un nuevo día y un futuro brillante. Para los egipcios, esta batalla no era solo un mito, sino que reflejaba sus propias dificultades y victorias en la vida cotidiana. Del mismo modo que Ra luchaba contra la oscuridad y el caos, creían que cada persona debía superar constantemente el caos y las fuerzas negativas en su vida, esforzándose por alcanzar la luz y la armonía. Esta lucha hacía que la salida del sol no fuera solo un fenómeno natural, sino un verdadero milagro, en el que la luz y la vida vencen, dando esperanza y fe en lo mejor. Ahora que conocemos a Ra y su batalla diaria por la luz y la vida, trasladémonos a otra historia importante y trágica que ocupa un lugar especial en la mitología egipcia: la historia de los dioses Osiris, Isis y Set. Esta leyenda está llena de tragedia, traición, venganza y, por supuesto, esperanza de resurrección y vida eterna. Osiris era un gobernante sabio y justo de Egipto, amado por su pueblo. Enseñó a la gente la agricultura, la artesanía y las leyes, ayudándoles a vivir en armonía con Ma'at, en paz y prosperidad. Su reinado se convirtió en una época dorada para Egipto, y la gente amaba y veneraba sinceramente a su Dios Rey, viendo en él la encarnación de la sabiduría, la justicia y el bien. Pero Osiris tenía un hermano, Set, que envidiaba su éxito, su poder y el amor universal del pueblo. Set era la encarnación del caos, la envidia, la malicia y la destrucción. No podía aceptar que Osiris fuera tan venerado y amado, y tramó un plan traicionero para deshacerse de su hermano y tomar el poder en Egipto. Un día Set invitó a Osiris a un suntuoso festín organizado en su honor, en el que preparó un magnífico cofre, hábilmente adornado con piedras preciosas y metales, prometiendo regalarlo a quien le quedara perfecto. Cuando Osiris, sin sospechar nada, se metió en el cofre para probárselo, Set y sus cómplices cerraron inmediatamente la tapa, sellaron el cofre y lo arrojaron a las aguas del Nilo, condenando a Osiris a una muerte atroz. Así Osiris fue traicionado por su propio hermano y asesinado traicioneramente, convirtiéndose en víctima de la envidia y la malicia. Pero Set no se detuvo ahí. Sus fechorías no terminaron ahí. En su loca ira e insaciable sed de destruir a su hermano, destrozó cruelmente su cuerpo, cortándolo en muchas partes y esparciéndolas por toda la tierra, para que nadie pudiera encontrarlo y devolverlo a la vida. Set esperaba que de esta manera pudiera deshacerse para siempre de Osiris y de su influencia, pero subestimó el poder del amor y la devoción. Pero Isis, la fiel y amorosa esposa de Osiris, no podía aceptar su muerte y no quería creer que su amado marido había abandonado para siempre este mundo. Estaba decidida a devolverle la vida y a hacer justicia, vengando su traicionero asesinato. Se embarcó en un largo y peligroso viaje por todo Egipto para encontrar todas las partes del cuerpo de su marido, esparcidas por la tierra por Set. Recorriendo pueblos y ciudades, Isis preguntaba pacientemente a la gente si habían visto algo inusual, si habían encontrado algún fragmento de un cuerpo, y su magia divina le ayudaba a encontrar incluso los lugares más escondidos donde Set había ocultado las partes del cuerpo de Osiris, esperando que nunca fueran encontradas. Cuando Isis finalmente reunió todas las partes del cuerpo de Osiris, con la ayuda de sus poderosos hechizos y la ayuda de su hermana Neftis, también leal a Osiris, realizó un ritual sagrado para devolverle la vida. Pronunció palabras de magia que poseían un poder increíble, que infundieron vida en el cuerpo de Osiris, permitiéndole volver a la vida, aunque no en su forma anterior y habitual. Osiris se convirtió en el dios del inframundo, el gobernante del reino de los muertos, el juez de los fallecidos, que decidía su destino posterior, y continuó su existencia en una nueva forma más poderosa, gobernando el inframundo y determinando el destino de cada alma. Isis no solo devolvió a Osiris a la vida, sino que también protegió su legado, asegurando la continuación de su linaje. Concibió de él un hijo,
Horus, que, al crecer, debía vengar la muerte de su padre y restablecer la justicia, recuperando el trono legítimo de Egipto. Después de que Isis devolvió a Osiris a la vida y concibió de él un hijo, nació Horus, que estaba destinado a desempeñar un papel clave en el restablecimiento de la justicia y el orden en el mundo. Su nacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza, renacimiento y restablecimiento de la justicia, presagiando el fin del reinado del caos y la oscuridad. Pero el camino de Horus no fue fácil y estuvo lleno de peligros, ya que nació en un mundo donde todavía gobernaba su tío Seth, el traicionero asesino de Osiris, que no iba a ceder el poder sin luchar. Isis, consciente de la amenaza que se cernía sobre su hijo, escondió a Horus en un lugar apartado y seguro, lejos del malvado y vengativo Seth, que podría intentar matarlo para impedir su ascenso al trono. Crió a Horus en secreto, protegiéndolo con su poderosa magia y su sabiduría, preparándolo para la futura lucha por el poder. Cuando Horus se hizo adulto y fuerte, conoció la verdad sobre la muerte de su padre y se dio cuenta de que su deber era vengar su muerte y recuperar el trono de Egipto, que le pertenecía por derecho. Horus y Seth entablaron una larga y encarnizada lucha por el poder, que determinó el destino de Egipto. Su enfrentamiento duró muchos años e incluyó muchas pruebas, controles de fuerza, sabiduría y justicia. Por ejemplo, en uno de los mitos se dice que los dioses organizaron una competición para determinar quién de ellos era digno de gobernar Egipto, quién de ellos era más sabio, fuerte y justo. Horus y Seth se transformaban en varios animales, demostrando su fuerza y agilidad. Luchaban en el agua, organizaban carreras de carros e incluso luchaban en el cielo, demostrando su superioridad mutua. Uno de los episodios más famosos y dramáticos de su enfrentamiento fue la batalla en la que Seth arrancó el ojo a Horus, privándole de parte de su visión. Pero ni siquiera esto quebrantó la voluntad de Horus ni le hizo renunciar a su objetivo. Su ojo fue curado milagrosamente por el dios Tot, el dios de la sabiduría, el conocimiento y la magia, que le devolvió la visión y le concedió aún más fuerza. Este ojo curado, conocido como el ojo de Horus u Udiad, se convirtió en un poderoso símbolo de protección, curación, restauración y victoria sobre el mal, que los egipcios utilizaban como amuleto para protegerse de las desgracias y las enfermedades. Al final, la justicia triunfó y Horus obtuvo la tan esperada victoria sobre Seth, demostrando su derecho al trono de Egipto. Con la ayuda de otros dioses, incluyendo a Ra, el dios del sol, y a Tot, el dios de la sabiduría, logró derrocar a Seth y restablecer la justicia, devolviendo la paz y el orden a Egipto. Horus ocupó el trono legítimo de Egipto, convirtiéndose en el nuevo rey, la encarnación de Maat, la justicia, la sabiduría y el poder divino. Su victoria significó el triunfo de la luz, el orden, la vida y el bien sobre el caos, la oscuridad, la destrucción y el mal, simbolizando la esperanza de un futuro mejor. La lucha de Horus con Seth se convirtió para los egipcios en un símbolo de que el mal puede ser vencido, si se muestra valentía, fe en las propias fuerzas, perseverancia e inquebrantable lealtad a sus principios. Esta historia les inspiraba a luchar contra las dificultades, a superar los obstáculos y a defender Maat en su vida cotidiana, esforzándose por alcanzar la armonía y la justicia. Cuando Osiris fue resucitado por Isis con la ayuda de la magia, no pudo volver a la vida entre los vivos en toda su plenitud, permaneciendo ligado al inframundo. En cambio, se convirtió en el dios del inframundo, Duat, el misterioso reino de los muertos, donde las almas de los fallecidos pasaban por pruebas y se preparaban para la vida eterna. Esta transformación convirtió a Osiris en el símbolo más importante de la vida después de la muerte, la esperanza de renacimiento e inmortalidad. Para los antiguos egipcios, Duat no era solo un lugar sombrío y aterrador, lleno de peligros, sino una etapa de transición donde el alma se purificaba de los pecados y se preparaba para la vida eterna en otro mundo. Osiris se convirtió en el gobernante de este reino, donde juzgaba a los fallecidos, determinando su destino posterior en el inframundo. Su juicio se basaba en los estrictos principios de Maat,
la justicia, la honestidad y la imparcialidad. El alma del fallecido comparecía ante Osiris, y su corazón era pesado en la balanza. En un lado se colocaba el corazón, símbolo de los sentimientos, los pensamientos y los actos de la persona, y en el otro, una pluma de Maat, símbolo de la verdad, la justicia y el orden divino. Si el corazón era ligero, libre de pecados y malas intenciones, el alma era enviada al paraíso, a Aru, un mundo hermoso y fértil, donde le esperaba la vida eterna, en la bienaventuranza y la armonía. Si por el contrario, el corazón estaba cargado de pecados, maldad e injusticia, era engullido por Amut, un terrible monstruo con cabeza de cocodrilo, la parte delantera del cuerpo de un león y la parte trasera del cuerpo de un hipopótamo, privando al alma de toda esperanza de salvación. Osiris simbolizaba la esperanza y el renacimiento, dando fe en la vida eterna después de la muerte. Su papel como juez y gobernante del Duat mostraba a los egipcios que la muerte no es el fin, sino solo una transición a una nueva vida eterna en el inframundo. Para merecer esta vida eterna, era necesario vivir de acuerdo con las leyes de Maat, ser justo, honesto, compasivo y respetar a los dioses, cumpliendo sus mandamientos. Además, Osiris era la personificación del ciclo eterno de la naturaleza, la muerte y el renacimiento, simbolizando el cambio de estaciones, la siembra y la cosecha, y la vida después de la muerte. Su renacimiento estaba estrechamente relacionado con las inundaciones anuales del Nilo, que traían fertilidad y humedad vivificante a los campos, dando vida a todo Egipto, asegurando una rica cosecha y prosperidad. De este modo, Osiris se convirtió no solo en el dios de los muertos, el gobernante del inframundo, sino también en un símbolo de renacimiento, la fuerza eterna de la naturaleza y el orden mundial inquebrantable, que da esperanza para un futuro mejor. La historia de Osiris inspiraba a los egipcios a creer que incluso después de las pruebas, pérdidas y tragedias más difíciles, se puede encontrar la luz al final del túnel y obtener una nueva esperanza de renacimiento y vida eterna. Su ejemplo les enseñó a prepararse para la vida después de la muerte. A ver en la muerte no el fin de la existencia, sino solo una transición a una nueva fase del camino, llena de oportunidades y desafíos. Cuando una persona moría, su alma comenzaba su largo y peligroso camino hacia el Duat, el misterioso inframundo, donde debía pasar por varias pruebas y prepararse para el juicio de Osiris, que determinaría su destino posterior. Pero antes de que el alma pudiera emprender este viaje lleno de peligros, su cuerpo debía ser debidamente preparado, para asegurarle la posibilidad de superar con éxito todas las pruebas y alcanzar la felicidad eterna. Aquí desempeñaba un papel clave el dios Anubis, el patrón de los muertos, el guardián de las necrópolis y el maestro del embalsamamiento, que ayudaba a las almas de los difuntos a pasar con seguridad al inframundo. A Anubis se le representaba tradicionalmente como un hombre con cabeza de chacal, lo que simbolizaba su estrecha conexión con el inframundo, su conocimiento de los secretos de la muerte y su capacidad para proteger las almas de los fallecidos de los peligros. Protegía las almas de los difuntos de las fuerzas del mal y les ayudaba a pasar con seguridad por el complejo y peligroso proceso de transición al inframundo, asegurando su exitoso viaje a la eternidad. Anubis dirigía personalmente el proceso de embalsamamiento, vigilando cuidadosamente que todas las etapas se realizaran correctamente y que el cuerpo se conservara en las mejores condiciones para la vida eterna. Los egipcios creían que el alma no podría alcanzar con éxito el Duat y pasar el juicio de Osiris si el cuerpo no se preparaba debidamente, si no se cumplían todos los rituales y procedimientos necesarios. El proceso de embalsamamiento era complejo, largo y estaba lleno de un profundo simbolismo, cada etapa del cual tenía su propio significado. Primero, se extraían del cuerpo del fallecido todos los órganos internos, a excepción del corazón, para evitar su descomposición y conservar el cuerpo en el mejor estado. El corazón se dejaba intacto, ya que, según las creencias de los egipcios, era necesario para el juicio de Osiris, pues contenía toda la información sobre la vida de la persona, sus pensamientos, sentimientos y acciones.
Los órganos extraídos se colocaban en recipientes especiales, conocidos como vasos canopos, que los protegían con la ayuda de la magia y estaban custodiados por dioses patrones. A continuación, el cuerpo se trataba cuidadosamente con aceites especiales, resinas e incienso, para protegerlo de la descomposición y conservarlo durante muchos años. Después de esto, el cuerpo se envolvía en cientos de tiras de lino, creando una momia que debía proteger el cuerpo del tiempo y la corrupción, asegurándole la posibilidad de una existencia eterna. Una vez finalizado el complejo proceso de embalsamamiento, la familia del fallecido realizaba varios rituales y rezaba a los dioses, pidiéndoles que aceptaran el alma del fallecido en el Duat y le concedieran la vida eterna en el inframundo. Una parte importante de la preparación para la vida después de la muerte era proveer al fallecido de todos los objetos necesarios que pudiera necesitar en su nueva vida. En la tumba se colocaban comida, bebidas, ropa, joyas, armas, herramientas, amuletos, talismanes e incluso pequeñas estatuillas de Ushepti que, según se creía, debían servir al fallecido en el inframundo, realizando por él diversos trabajos y obligaciones. Anubis desempeñaba otra función importante en este proceso. Acompañaba el alma del fallecido al Duat, guiándola a través de los peligrosos laberintos del inframundo hasta la sala del juicio de Osiris, donde se decidía su destino posterior. Este proceso mostraba a los egipcios que la muerte no era el fin, sino solo el comienzo de una nueva etapa del camino del alma, una transición a otro mundo, donde le esperaban nuevas pruebas y oportunidades. El alma debía estar preparada para esta transición no solo física, sino también moralmente, purificándose de los pecados y preparándose para el encuentro con los dioses. Su vida se evaluaba de acuerdo con las leyes de Ma'at, que determinaban en qué medida la persona había seguido los principios de justicia, honestidad y armonía en su vida. Así, los egipcios veían la muerte como una transición a la vida eterna, donde reinaban el orden, la armonía y la justicia, donde las almas de los justos podían disfrutar de la felicidad eterna. Cuando el alma llegaba a la sala del juicio de Osiris, le esperaba la prueba más importante y responsable, el pesaje del corazón en la balanza de Ma'at, que determinaba su destino posterior. Este ritual era el momento decisivo, la culminación de todo el viaje del alma al inframundo. Si el corazón del fallecido era ligero como una pluma, significaba que la persona había vivido de acuerdo con las leyes de Ma'at, había sido honesta, justa y compasiva, y su alma era digna de la vida eterna en el paraíso. Pero si el corazón estaba pesado por los pecados, las mentiras, la envidia, la maldad y otras cualidades negativas, al alma le esperaba un destino terrible y espantoso, el encuentro con Amut. Amut, conocida como la devoradora de almas, era una criatura espeluznante e intimidante con el cuerpo de un león, la cabeza de un cocodrilo y la parte trasera del cuerpo de un hipopótamo, que simbolizaba todos los aspectos más peligrosos y crueles del mundo animal. Estos animales simbolizaban el poder, la agresión, la crueldad y la fuerza implacable, representando la encarnación de la destrucción y el caos. Amut se sentaba al pie de la balanza de Ma'at, esperando para engullir los corazones de aquellos que no habían pasado la prueba, cuyas almas habían sido consideradas indignas de la vida eterna. Si el corazón caía en las fauces de Amut, el alma desaparecía para siempre, privada de toda esperanza de renacimiento y felicidad eterna, condenada al olvido total. Para los egipcios, este era el mayor temor, el castigo más terrible, ser olvidado, borrado de la memoria y desaparecer del mundo, perdiendo toda posibilidad de continuar su existencia de alguna forma. El encuentro con Amut simbolizaba el castigo absoluto y definitivo por violar las leyes de Ma'at, por una vida vivida en pecado e injusticia. Por eso los egipcios se esforzaban por vivir con honestidad, justicia y de acuerdo con los mandamientos divinos, para evitar este terrible destino y asegurarse una vida eterna en el paraíso. La imagen de Amut también servía como un recordatorio constante de la importancia de la moral, la ética y la justicia, de la necesidad de cumplir las leyes divinas
y vivir de acuerdo con los principios de Ma'at. No era solo un monstruo espeluznante que aterraba con su apariencia, sino la encarnación de la inevitable responsabilidad por las propias acciones, un símbolo de que cada persona respondería por sus actos ante los dioses. La propia idea de su existencia ayudaba a mantener el orden en la sociedad e infundía temor a la violación de las leyes de Ma'at, obligando a las personas a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Así, Amud ocupaba un lugar clave en la mitología egipcia, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de las normas morales y éticas, recordando que cada elección tiene consecuencias, y solo aquellos que siguen el camino de la verdad, la justicia y la armonía pueden alcanzar la vida eterna en la felicidad y la paz. Para aquellos que superaban con éxito la prueba del juicio de Osiris, cuyos corazones resultaban ligeros y libres de pecados, se abrían las puertas del paraíso. Aaru, también conocido como los campos de caña, un mundo hermoso y fértil, donde las almas podían disfrutar de la paz, la abundancia y la felicidad eternas. No era solo una morada pacífica, donde se podía descansar de las preocupaciones terrenales, sino un lugar ideal, donde las almas podían continuar su vida en armonía con los dioses y la naturaleza, disfrutando de la paz y la abundancia eternas. A Aaru se representaba a los egipcios como vastas extensiones verdes, atravesadas por pintorescos ríos y canales, cubiertas de fértiles campos de caña, donde las almas de los justos podían dedicarse a la agricultura y disfrutar de los frutos de su trabajo. Este lugar simbolizaba la armonía ideal entre el hombre y la naturaleza, la felicidad y la serenidad. En Aaru, las almas podían dedicarse a su actividad favorita, que les aportaba alegría y satisfacción: cultivar los campos, cosechar, navegar por los ríos, pescar o simplemente disfrutar de la paz y la belleza de la naturaleza circundante. A diferencia de la vida terrenal, difícil y llena de privaciones, en Aaru no había sufrimiento, ni enfermedades, ni tristeza, solo alegría, bienestar y armonía eternos. Los egipcios creían que en Aaru cada uno recibe todo lo que se mereció en vida, de acuerdo con los principios de Ma'at. A las almas se les proporcionaba todo lo necesario para una vida cómoda y feliz: comida, agua, ropa, alojamiento e incluso sirvientes en forma de ushepti, que realizaban por ellos el trabajo pesado, liberándolos de la necesidad de trabajar. Esta era una merecida recompensa por una vida honesta, justa y virtuosa, vivida de acuerdo con las leyes de Ma'at, por el cumplimiento de los mandamientos divinos y por seguir el camino de la verdad. Aaru también simbolizaba la idea del ciclo eterno de la naturaleza, la muerte y el renacimiento, el cambio de estaciones y la renovación infinita de la vida. Al igual que el Nilo, que aporta fertilidad y vida a la tierra egipcia, Aaru también concedía una nueva vida eterna a aquellos que habían logrado superar todas las pruebas y demostrar su dignidad ante los dioses. Este lugar se convirtió en una imagen de esperanza, de felicidad eterna e inmortalidad, enseñando a los egipcios a valorar la armonía, el trabajo, la justicia, la misericordia y la bondad, ya que sólo así se podía alcanzar el ansiado paraíso y encontrar la paz eterna en los brazos de los dioses. El paraíso Aaru no era solo el destino final del viaje del alma, sino una confirmación de que el orden establecido por Ma'at es inquebrantable y eterno, que la justicia siempre triunfará y que cada uno recibirá lo que se merece. Mostraba que a cada vida virtuosa le sigue una merecida recompensa, y que la luz siempre vence a la oscuridad, dando esperanza para un futuro mejor. Después de hablar de los campos paradisíacos de Aaru, donde las almas de los justos encontraban la paz y la felicidad eternas, no se puede dejar de mencionar a aquellos dioses que ayudaban a los egipcios a encontrar esta tan esperada armonía y protección ya en vida, protegiéndolos de las desgracias y las calamidades. Entre todos los dioses y diosas que protegían a las personas, un lugar especial lo ocupaba Bastet, la diosa del hogar, la fertilidad, la maternidad y la protección contra las fuerzas del mal. Su amor, cuidado, ternura y disposición a proteger a sus adoradores la convertían no solo en una diosa poderosa,
sino también en un verdadero símbolo de calidez, confort, felicidad familiar y amor maternal. Pero Bastet era más que una simple encarnación de la ternura y el cuidado. Sabía ser fuerte, valiente y formidable si se trataba de proteger a sus adoradores de los enemigos y los peligros. Las historias sobre ella recordaban a la gente que el cuidado y la fuerza, la ternura y la furia pueden ir de la mano, que el amor verdadero puede ser no solo tierno y cuidadoso, sino también capaz de proteger y sacrificarse. Averigüemos más sobre esta asombrosa diosa, su carácter, funciones y papel en la mitología egipcia. Bastet era una de las diosas más amables, queridas y veneradas del antiguo Egipto, que gozaba de una enorme popularidad entre la población. A menudo se la representaba con cabeza de gato, y a veces como la propia gata. Y esto no era casualidad, ya que los gatos desempeñaban un papel especial en la vida de los antiguos egipcios. Para los egipcios, los gatos simbolizaban la gracia, la belleza, la agilidad, la independencia, la protección contra los espíritus malignos y la fertilidad, asociándose con el confort del hogar y el cuidado maternal. Los gatos protegían los hogares de roedores, serpientes y otras plagas, garantizando la seguridad de las reservas de alimentos, y la propia Bastet, como creía la gente, les protegía de los espíritus malignos, las maldiciones y la brujería, trayendo al hogar confort, armonía, alegría y bienestar. La amaban y veneraban por su ternura, cuidado, belleza y amor maternal, pero al mismo tiempo sabían que podía ser guerrera, despiadada y formidable, si se trataba de proteger a sus adoradores de los enemigos y los peligros. Una de las leyendas más famosas y cautivadoras cuenta cómo Bastet salvó al mundo de la serpiente del caos Apophis, que cada noche intentaba destruir al dios Sol, Ra, y sumir al mundo en la oscuridad eterna. Apophis, como siempre, esperaba la barca solar de Ra en los rincones más oscuros del inframundo, preparándose para atacarla y engullir la luz, sumiendo al mundo en el caos y la desesperación. Pero en una de las noches, Bastet, decidida a proteger el mundo del mal, decidió oponerse a él. Se transformó en una gata enorme y feroz. Sus ojos ardían como dos soles, irradiando una luz brillante, y sus garras brillaban como hojas de espadas afiladas, listas para destrozar al enemigo. Cuando Apophis se acercó a la barca de Ra, Bastet lanzó un fuerte grito, que resonó por todo el inframundo, asustando a la serpiente y haciéndola retroceder. Saltó rápidamente sobre él, con sus afiladas garras asestando golpes aplastantes, destrozando sus escamas y privándolo de sus fuerzas, hasta que Apophis, debilitado y asustado, se retiró sin poder llevar a cabo su siniestro plan. Gracias a su valentía y coraje, Ra pudo continuar su viaje a través de la bóveda celeste, y el sol volvió a salir, iluminando la tierra con su calor y luz, dando esperanza para un nuevo día y la victoria del bien sobre el mal. Este mito enseñó a los egipcios que incluso ante el mayor caos y los peligros más terribles, se puede encontrar la fuerza para luchar por la justicia y proteger lo que se ama. Pero Bastet no era solo una protectora de la oscuridad y el caos. También se preocupaba por las mujeres y los niños, ayudaba durante el parto, aliviando el sufrimiento de las parturientas, y protegía a los bebés de las enfermedades, los espíritus malignos y otros peligros. Existen numerosos relatos de cómo protegía a familias enteras de las fuerzas del mal, protegiéndolas de las enfermedades, la pobreza y las desgracias, otorgándoles paz, amor y bienestar. En uno de estos mitos, los espíritus malignos intentaron entrar en una casa para dañar a sus habitantes, pero Bastet apareció con la forma de una gata grande y amenazante, ahuyentó a los espíritus malignos y salvó a la familia de una muerte inminente. Por eso las mujeres a menudo llevaban amuletos con su imagen, creyendo que les traerían felicidad en el matrimonio, hijos sanos y protección contra las fuerzas del mal. Bastet también estaba estrechamente relacionada con la alegría, la diversión y las fiestas, siendo la diosa de la música, la danza y el placer. En su honor se organizaban procesiones alegres y coloridas, durante las cuales la gente cantaba, bailaba, tocaba instrumentos musicales y ofrecía generosas ofrendas a la diosa.
agradeciéndole su protección y patrocinio. Una de las antiguas tradiciones cuenta que en tiempos difíciles, cuando la gente empezó a perder la esperanza y se olvidó de las alegrías de la vida, Bastet se acercó a ellos para devolverles la felicidad y la fe en lo mejor. Apareció con la forma de una hermosa mujer, trajo consigo música, danza y risa, devolviendo a la gente la sensación de alegría, felicidad y despreocupación. Su ejemplo les recordó que incluso en los momentos más difíciles y duros no se pueden olvidar las alegrías de la vida, el amor, la amistad y la belleza que nos rodean por todas partes. Hay que saber encontrar un motivo para la alegría y mantener el optimismo. Bastet era para los egipcios más que una simple diosa con cabeza de gato. Personificaba la armonía en la familia, la protección contra las fuerzas del mal, el amor maternal, el calor del hogar y la fe en un futuro mejor. Su imagen de gata, símbolo de calidez, ternura, independencia y fuerza, sigue evocando en la gente asociaciones con el confort, el cuidado, la alegría y la felicidad. Las historias sobre Bastet inspiraban a la gente a ser amable, compasiva, cuidadosa, amorosa y a encontrar en sí misma la fuerza para proteger lo que le es querido, ya sea la familia, los amigos, el hogar o el mundo en el que vive. Después de que hemos aprendido sobre Bastet, el símbolo de la comodidad, la protección y el amor maternal, pasemos a otra increíble y venerada diosa de la mitología egipcia, Hathor. Si Bastet es un hogar acogedor y el calor del hogar, entonces Hathor es una fiesta alegre, una alegría desenfrenada, un amor apasionado, la música, la danza y el arte. Sus historias están llenas de luz, risa, música, danza, diversión e incluso astucia, que le ayudan a salvar el mundo de la destrucción y a devolver la armonía al corazón de las personas. Prepárense para conocer a una diosa que no solo sabía organizar fiestas suntuosas y disfrutar de la vida, sino también devolver la armonía y la paz cuando más se necesitaban, mostrando sabiduría, compasión y disposición al ayudar. A Hathor siempre se la representaba con una amable sonrisa en el rostro y orejas de vaca, lo que subrayaba su estrecha relación con la maternidad, el cuidado, el amor y la abundancia, simbolizando su generosidad y disposición a dar alegría a todos los necesitados. Era la diosa de la alegría, la diversión, el amor, la belleza, la música, la danza, la fertilidad, la maternidad, el arte y la protectora de las mujeres. También se la llamaba la casa de Horus, ya que era la nodriza y protectora del joven dios Horus, personificando el amor incondicional, el cuidado, el apoyo y la protección que una madre le da a su hijo. En el antiguo Egipto, Hathor era un símbolo de todo lo brillante, hermoso, alegre e inspirador, de todo lo que hace que la vida merezca la pena, llenándola de sentido y felicidad. Una de las historias más conocidas y aleccionadoras sobre Hathor es su salvación de la humanidad de la ira de los dioses, que demuestra su sabiduría, compasión y disposición a sacrificarse por el bien de los demás. Imaginen, el dios Sol Ra, cansado de los pecados y vicios de las personas, se enfadó con ellas y envió a su hija, la diosa de la furia, la guerra y la destrucción Sekhmet, para castigarlas por su desobediencia y devolverlas al camino de la verdad. Pero Sekhmet, invadida por una furia desenfrenada, se dejó llevar demasiado por el castigo de las personas. Su ira era tan fuerte e incontrolable que empezó a destruir todo lo que la rodeaba, sin perdonar a nadie ni a nada. La tierra temblaba literalmente bajo sus pies, las ciudades se convertían en ruinas y los ríos se desbordaban, inundando todo lo que había alrededor. Ra se dio cuenta del terrible error que había cometido al sucumbir a la ira, y comprendió que si no se detenía a Sekhmet, el mundo perecería y todas sus creaciones serían destruidas. Y aquí es donde entró en escena Hathor, la diosa del amor, la belleza, la alegría y la misericordia. Ella, mostrando sabiduría y compasión, ideó un plan genial para detener a Sekhmet y salvar a la humanidad de la perdición. Hathor cogió una enorme cantidad de vino tinto,
lo tiñó para que pareciera sangre y se lo ofreció a Sekhmet, sedienta de venganza y destrucción. Sekhmet, al ver la sangre, bebió con avidez todo el vino, tomándolo por la sangre de sus víctimas. Se embriagó, se calmó y se durmió, olvidándose de su ira y su deseo de venganza. La destrucción cesó, la ira de Sekhmet se apaciguó y la humanidad se salvó de una muerte inminente gracias a la sabiduría y la misericordia de Hathor. Gracias a Hathor, la ira dio paso a la paz y el perdón, y su imagen se convirtió en un símbolo de que la bondad, la misericordia, el amor y la compasión siempre son más fuertes que la ira, el odio y la destrucción, que incluso en las situaciones más difíciles se puede encontrar una salida, si se muestra sabiduría y compasión. Pero Hathor no era solo una salvadora. Su papel en la mitología egipcia era mucho más amplio y multifacético. Se la llamaba diosa de la alegría, la diversión, la música y la danza, patrona del arte, la belleza y el amor, símbolo de la feminidad y la maternidad. Imaginen cómo los egipcios organizaban fiestas suntuosas y coloridas en su honor, llenas de música, danza, canto, risas y alegría. La gente cantaba canciones, tocaba instrumentos musicales, bailaba, se divertía y le ofrecía generosos regalos, agradeciéndole su protección, patrocinio y la concesión de alegría en la vida. Se dice que sus canciones y bailes han devuelto en más de una ocasión la alegría y la esperanza, incluso a los dioses, cansados de las preocupaciones y las batallas, recordándoles lo importante que es disfrutar de la vida, encontrar la armonía en uno mismo y en el mundo que nos rodea, valorar la belleza y el amor. Hathor también era considerada la patrona de las mujeres, la maternidad y la familia, protegiéndolas de las desgracias y las calamidades. Las mujeres egipcias llevaban amuletos con su imagen, creyendo que las protegería en los momentos difíciles de la vida. Les traería felicidad en el matrimonio, hijos sanos, amor, armonía y bienestar al hogar. Ella siempre estaba a su lado, cuando nacían los niños, cuando comenzaba una nueva vida, cuando era necesario mantener la armonía en la familia, ayudándoles a superar las dificultades y a encontrar la alegría en cada día. Las historias sobre Hathor inspiraban a los egipcios a recordar que incluso en los tiempos más oscuros siempre se puede encontrar la luz, la esperanza y un motivo para la alegría. Solo hay que creer en el milagro y no perder el optimismo. Les enseñaba a ser amables, compasivos, alegres, amorosos y a recordar que el amor, la alegría, la música, la danza y el arte son capaces de obrar verdaderos milagros, transformando el mundo y haciéndolo mejor. Pues un mundo en el que suena la música, donde hay lugar para la sonrisa y donde el amor es más fuerte que la ira. Es un mundo en el que apetece vivir, crear y construir, disfrutando de cada instante. Después de que hemos aprendido sobre Hathor, la diosa de la alegría, el amor, la belleza, la armonía y la patrona de las mujeres, vale la pena dirigirse a otro no menos significativo y venerado dios de la mitología egipcia, Tot, el guardián de la sabiduría y el conocimiento. Si Hathor era un símbolo de diversión, fiesta y sentimientos, entonces Tot personificaba la sabiduría, el intelecto, el conocimiento, la escritura, la magia, la ciencia, el tiempo y el orden, siendo el patrón de los científicos, los escribas, los magos y todos los que se esforzaban por conocer el mundo. Sus historias están llenas de ingenio, lógica, resolución de problemas complejos y la creación de bases, que ayudaron a mantener el orden y la armonía en el mundo, garantizando su estabilidad y prosperidad. Averigüemos más sobre este asombroso Dios, que era el guardián de la razón, el ingenio, el conocimiento y la magia, dando a las personas la oportunidad de conocer el mundo y desarrollarse. Tot era el dios de la sabiduría, el conocimiento, la escritura, la cuenta, el tiempo, la magia y el patrón de las ciencias, uno de los dioses más importantes y venerados del panteón egipcio. A menudo se le representaba con la cabeza de un ibis, un ave que simboliza la sabiduría, la sensatez, el intelecto,
el conocimiento y la capacidad de ver lo oculto. No solo fue el inventor de la escritura, que dio a la gente la oportunidad de preservar y transmitir sus conocimientos de generación en generación, sino también el guardián del conocimiento, el juez en las disputas, el consejero de los dioses, el patrón de los científicos, los escribas, los magos y todos los que buscaban respuestas a preguntas complejas y se esforzaban por conocer el mundo. Thoth fue quien encontró el equilibrio y el compromiso cuando el mundo necesitaba armonía, resolviendo disputas entre los dioses y restableciendo el orden. Una de sus historias más conocidas y significativas fue la ayuda a la diosa Nut, la madre de los dioses Osiris, Isis, Set y Neftis, que se encontraba en una situación difícil y sin salida. Según el mito, Nut, la diosa del cielo, fue maldecida por el dios Sol Ra, enfadado con ella por casarse con el dios de la tierra Geb, y no podía tener hijos durante los 360 días del año, lo que hacía su vida insoportable. Ella acudió a Thoth, conocido por su sabiduría e inventiva, en busca de ayuda, y él, mostrando ingenio e inventiva, ideó una forma de eludir esta maldición y ayudar a Nut a dar a luz a sus hijos. Thoth desafió al dios de la luna a un juego de dados y gracias a su intelecto y a su habilidad para calcular los movimientos, lo venció, ganándole 5 días adicionales, que antes no estaban incluidos en el calendario. Estos 5 días adicionales, ganados por Thoth, al dios de la luna, se añadieron al calendario y se convirtieron en el momento en que Nut pudo dar a luz a sus hijos, evitando la maldición de Ra y dando al mundo nuevos dioses. Esta cautivadora historia enseñó a los egipcios que la inteligencia, el conocimiento, la inventiva y la capacidad de encontrar soluciones no convencionales pueden superar incluso los obstáculos más complejos y aparentemente insuperables, que no hay nada imposible para quien posee sabiduría y fe en sus propias fuerzas. Pero Thoth no solo fue inteligente e inventivo, sino también justo, imparcial y honesto, esforzándose por alcanzar la armonía y el orden. Se le consideraba un mediador entre los dioses, un sabio consejero y árbitro, que ayudaba a resolver conflictos, restablecer la justicia y prevenir el caos. Por ejemplo, desempeñó un papel importante en la larga y compleja disputa entre Horus y Set por el trono de Egipto, ayudando a otros dioses a tomar una decisión justa y sabia, que puso fin a la hostilidad y restableció el orden en el mundo. Thoth actuó como un sabio árbitro, evaluando objetivamente todos los argumentos y razonamientos de las partes, sin permitir que las emociones y los prejuicios personales influyeran en su decisión. Su voz era la voz de la razón, la lógica y la justicia, que no permitía que el caos perturbara el orden y destruyera la armonía en el mundo de los dioses. También se consideraba a Thoth como el inventor de la escritura, que dio a las personas la oportunidad de preservar y transmitir sus conocimientos de generación en generación. Los egipcios creían que fue él quien les enseñó a escribir, leer y contar, abriendo ante ellos el mundo del conocimiento y la sabiduría. Esta invención ayudó a preservar el conocimiento, los mitos, las leyendas, las tradiciones, la historia y la cultura, que se transmitieron de generación en generación, asegurando la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. La escritura se convirtió en una parte integral e importante de la cultura egipcia, y Thoth fue venerado como el dios que les dio este increíble poder, abriendo ante ellos infinitas posibilidades para el conocimiento y el desarrollo. Uno de los símbolos de Thoth era el papiro, en el que, según se creía, registraba todos los acontecimientos que ocurrían en el mundo, conservando la historia y el conocimiento para las generaciones futuras. Se dice que llevaba la cuenta del tiempo, midiendo los años, los meses y los días, y registraba todo lo que ocurría en el mundo, asegurándose de que ningún acontecimiento importante fuera olvidado ni pasara desapercibido. Esto le convirtió en el guardián de la historia, las tradiciones, el conocimiento y la sabiduría, que unía el pasado con el presente y el futuro, garantizando la continuidad de las generaciones. Las historias sobre Thoth inspiraban a los egipcios a creer en el poder del conocimiento, el intelecto, la lógica, la razón,
la justicia, la sabiduría y el ingenio, animándolos a esforzarse por conocer el mundo, desarrollar sus habilidades y buscar soluciones no convencionales para tareas complejas. Era para ellos un ejemplo de cómo la capacidad de pensar, analizar, aprender, inventar y encontrar soluciones puede cambiar el mundo, hacerlo mejor, más justo y armonioso. Después de que hemos aprendido sobre Thoth, el dios de la sabiduría y el ingenio, que ayudaba a encontrar soluciones incluso en las situaciones más difíciles y sin salida, pasemos a otra historia, llena de profundas emociones, ternura, belleza y pasión, una historia de amor que pasó por pruebas y dejó su huella en los cielos. Esta es la historia de Ra y Hathor, sobre un gran y eterno amor que, a pesar de todas sus complejidades, dificultades y obstáculos, logró superar todas las barreras y dejar su huella imborrable en los cielos, iluminando el mundo con una luz de esperanza y fe. Ra, el gran dios del sol, comenzaba cada día su incesante viaje a través de la bóveda celeste, iluminando el mundo con su brillante luz, dando vida y calor a todo ser vivo, manteniendo el orden y la armonía en el universo. Su fuerza era ilimitada, su luz, vital para todo ser vivo en la tierra. Sin él, el mundo se sumiría en la oscuridad y el caos. Pero incluso un Dios tan poderoso, que poseía una fuerza y un poder increíbles, podía sentirse solo en su interminable viaje por los cielos, anhelar el amor, la comprensión y la ternura. Observaba desde lo alto de los cielos a las personas que vivían, amaban, reían, sufrían, se alegraban y se entristecían, y empezó a pensar que en su propia vida, a pesar de toda su fuerza y grandeza, faltaba algo, que su existencia era incompleta, privada de amor, calor y ternura. En el palacio celestial de Ra, resplandeciente de oro y adornado con piedras preciosas, vivía una diosa, cuya belleza, bondad, sabiduría y misericordia no conocían igual, eclipsando a todas las demás deidades. Era Hathor, la diosa del amor, la alegría, la diversión, la belleza, la música, la danza, la maternidad y la patrona de las mujeres, cuya presencia llenaba el palacio celestial de luz, calor y armonía. Su risa era como una tierna melodía, que llenaba los cielos de luz y alegría, y su presencia traía calor y confort incluso en los días más sombríos, disipando la tristeza y la melancolía. Ra no podía evitar sentirse fascinado por ella, su belleza, bondad, sabiduría, compasión, ternura y su capacidad para dar alegría a todos los que la rodeaban. Se dice que se enamoró de ella a primera vista, y nadie ni nunca antes le había atraído tanto como ella, cautivando su corazón y su mente. Ra, incapaz de seguir ocultando sus sentimientos, le propuso a Hathor que se convirtiera en su compañera, que compartiera con él el trono y la infinitud de su existencia, que gobernaran el mundo juntos, mano a mano, en amor y armonía. Su belleza, su bondad, su sabiduría y su ternura le hechizaban, y creía sinceramente que con ella a su lado su vida se llenaría, adquiriría sentido y se llenaría de felicidad. Hathor, por su parte, escuchó a Ra con una tierna sonrisa en el rostro, absorbiendo atentamente cada una de sus palabras, mostrando respeto, comprensión y compasión. Respetaba a Ra, admiraba su fuerza, sabiduría y abnegación, veía lo importante que era para todo el mundo, cómo mantenía el orden y la armonía en el universo, y comprendía sus sentimientos, su necesidad de amor y apoyo. Pero en lugar de dar a Ra una respuesta directa, se mantuvo fiel a su misión, a su vocación y a sus ideales. Hathor continuó llenando el mundo de alegría, amor, belleza y armonía, compartiendo su calor y su ternura con todos los que lo necesitaban, sin dar preferencia a nadie, permaneciendo fiel a su papel de diosa que ama a toda la humanidad. Ra, aunque admiraba su bondad, misericordia y dedicación a su causa, no pudo ocultar su tristeza y decepción al escuchar su respuesta. Su rechazo no se debía a la indiferencia o la aversión, sino solo al deseo de permanecer fiel a su vocación, pero aún así dejó en el corazón de Ra una sensación de anhelo, soledad y esperanza no realizada. A veces, esta melancolía y decepción
se manifestaban en su ira, dirigida a las personas, a las que consideraba ingratas e indignas de su luz. Cuando se sentía rechazado e incomprendido, el mundo se volvía severo, árido e infértil, como si reflejara su dolor y sufrimiento emocional. Y sin embargo, a pesar de estos raros momentos de ira y desesperación, Hathor siempre estuvo al lado de Ra, apoyándole, inspirándole y recordándole su importancia para todo el mundo. Ella, con su risa, sus canciones, sus bailes y sus melodías, devolvía a Ra al equilibrio, disipando su ira y llenando su corazón de esperanza y amor. Le inspiraba a continuar su camino por los cielos, para llevar la luz y la vida al mundo. Ella sabía que él nunca podría ser realmente feliz, privado de su amor y cercanía, pero hacía todo lo posible para recordarle que su luz es esperanza, vida y salvación para todos los seres vivos en la tierra, que no está solo, que le aprecian y le aman. Así continuó la historia de su difícil pero hermosa relación, llena de respeto, admiración, amor, anhelo, decepción y ternura. Hathor se mantuvo fiel a sus ideales y vocación, y Ra a sus obligaciones, y sus caminos, aunque diferentes, continuaron entrelazándose en los cielos en una danza infinita de luz, amor y armonía, iluminando el mundo con su resplandor. En el mundo del antiguo Egipto, donde las fronteras entre el mundo de los dioses y el mundo de las personas eran difusas, donde los dioses se entrometían en la vida de las personas y ejercían una enorme influencia sobre ella. Los faraones, los gobernantes de Egipto, eran algo más que simples reyes ordinarios. Se les consideraba encarnaciones vivas de los dioses, mensajeros de los cielos, intermediarios entre el mundo de los dioses y el mundo de las personas, conductores de su voluntad en la tierra, que cumplían sus instrucciones y garantizaban la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Cada victoria, cada logro y cada decisión importante del faraón estaban imbuidos de un significado divino. Se consideraban una manifestación de la voluntad de los dioses y como una bendición para el pueblo egipcio. Los mitos y las leyendas sobre los faraones, relacionados con los dioses, no solo inspiraban al pueblo a realizar hazañas, fortalecían su fe en el poder divino de sus gobernantes, sino que también se convertían en un sólido fundamento de su poder, legitimando su gobierno y asegurando el apoyo de la población. Después de que hemos aprendido sobre el gran y difícil amor de Ra por Hathor, sobre los sentimientos complejos y tiernos que se entrelazaban con su destino divino, dirijámonos a una de las historias más asombrosas, cautivadoras e inspiradoras sobre la estrecha conexión de un faraón y un dios, sobre su misión especial en la tierra. Este es el relato del nacimiento de Hatshepsut, una reina, una mujer faraón, que con su sabio y justo gobierno dejó una huella imborrable en la historia de Egipto, una reina a la que el propio Amón-Ra, rey de los dioses, eligió para una gran misión, otorgándole una bendición divina y predestinando su destino. En el antiguo Egipto, extendido a lo largo de las orillas del Nilo, entre las vastas llanuras arenosas y los majestuosos templos, los dioses desde los cielos observaban atentamente el destino del mundo, entrometiéndose en la vida de las personas, dirigiéndolas e influyendo en el curso de la historia. Un día Amón-Ra, el gran dios del sol, rey de los dioses, señor del orden, la justicia y la armonía, miró a Egipto y decidió que el país necesitaba un gobernante sabio y justo, capaz de traer al país no solo prosperidad, riqueza y poder, sino también armonía, estabilidad y paz. Su mirada divina se detuvo en la reina Ahmose, la noble, sabia y virtuosa esposa del faraón Tutmosis I, que gobernaba entonces Egipto. Su sabiduría, piedad, virtud, justicia y dedicación a su pueblo llamaron la atención del Dios Todopoderoso, y decidió bendecir a su futuro hijo, otorgándole un destino especial y una gran misión. Se dice que en una de las noches tranquilas y apacibles, cuando la luna iluminaba suavemente la tierra, Amón-Ra se apareció a Ahmose en un sueño para anunciarle su voluntad y bendecir a su futura descendencia. Su aspecto era similar al de su marido, el faraón Tutmosis I,
Pero la luz que emanaba de él era tan brillante y cegadora que llenó toda la habitación de resplandor, haciendo que la reina entrecerrara los ojos de deleite y reverencia. El dios se acercó cariñosamente a Ahmose, dedicándole una mirada amorosa, y pronunció palabras llenas de poder y presagio. Darás a luz a una criatura destinada a convertirse en un faraón grande y poderoso de Egipto, un gobernante al que todo el mundo recordará y honrará. Su nombre resonará en los siglos, y su reinado iluminará Egipto como el sol ilumina el mundo, trayendo prosperidad, paz y armonía a tu país. Al despertarse por la mañana, Ahmose se sintió invadida por la alegría, la emoción, el temor y la reverencia ante la voluntad de los dioses. Sentía que su futuro hijo sería especial, elegido para una gran misión, que su familia había sido elegida por los dioses para servir a Egipto y a su pueblo. Y pronto, como se había predicho en el sueño, nació una hija, a la que llamaron Hatshepsut, que significaba la primera de las damas nobles. Desde el momento de su nacimiento, en el aire flotaba un aura de algo inusual, misterioso y predestinado, como si los propios dioses la hubieran bendecido para grandes cosas. Se dice que el día en que nació Hatshepsut, el sol brilló más que nunca, y los cielos estaban despejados y tranquilos, presagiando un futuro feliz para la recién nacida princesa y todo Egipto. Los dioses descendieron del cielo a la tierra para bendecir al bebé, otorgándole sus dones y consejos. Hathor, la diosa del amor, la alegría, la belleza y la feminidad, acunó tiernamente a la niña en sus brazos y llenó su corazón de bondad, misericordia, compasión y amor por todo ser vivo. Tot, el dios de la sabiduría, el conocimiento, la escritura y la magia, se inclinó hacia ella para susurrarle al oído palabras de sabiduría, conocimiento e intelecto, que la acompañarían toda su vida, ayudándola a tomar las decisiones correctas y a gobernar el país. Neftis, la diosa de la protección, la familia y el hogar, la cubrió suavemente con su manto, protegiéndola de todo mal, desgracia y calamidad, protegiéndola de los enemigos y dándole paz y tranquilidad. Todos proclamaron que Hatshepsut se convertiría en una gobernante grande, sabia y justa de Egipto, cuyo nombre sería recordado y honrado a lo largo de los siglos, y su reinado traería prosperidad, paz y armonía a su país. Cuando creció, su origen divino y su destino especial no suscitaron ninguna duda. Todos la veían como la elegida de los dioses, destinada a grandes hazañas. Hatshepsut poseía una increíble inteligencia, fuerza de voluntad, determinación, sabiduría y talento, que la distinguían de los demás, haciéndola especial y única. Al convertirse en faraón, ordenó que se imprimiera la historia de su nacimiento divino en las paredes de los templos, para que todos pudieran ver y conocer su destino especial, con el fin de fortalecer su poder y subrayar su conexión con los dioses. En estas imágenes hábilmente ejecutadas, la reina Ahmose recibía la bendición divina del propio Amon-Ra, y la pequeña Hatshepsut aparecía representada rodeada de dioses, que la reconocían como su elegida y le predecían un gran futuro. Esta historia, grabada en piedra e inmortalizada a lo largo de los siglos, se convirtió en un sólido fundamento de su gobierno, reforzando su derecho al trono y asegurando el apoyo del pueblo egipcio. Hatshepsut, hija de la reina Ahmose y del dios Amon-Ra, bendecida por los propios dioses y destinada a grandes hazañas, permaneció en la historia como una de las gobernantes más destacadas y exitosas del antiguo Egipto, sabia, justa y visionaria, dejando tras de sí un rico legado. Después de que hemos aprendido sobre el nacimiento divino de Hatshepsut, elegida por Amon-Ra para una gran misión, dirijámonos a otro periodo no menos interesante de la historia de Egipto, un tiempo en que el país se encontró en manos de un nuevo gobernante extranjero. Este hombre no era de la dinastía egipcia, no era egipcio por origen y cultura, pero pudo vincular su destino con los dioses de la tierra del Nilo, ganándose su reconocimiento y apoyo. Esta cautivadora historia sobre Alejandro Magno, el gran comandante y conquistador, y su fatídico encuentro con el oráculo del dios Amón en el oasis de Siwa, que cambió su vida
e influyó en el curso de la historia. Cuando Alejandro Magno, al frente de un poderoso ejército, conquistó Egipto, no empezó a verse simplemente como un conquistador militar, que había venido a apoderarse de tierras ajenas y a establecer su poder. Comprendió que para gobernar con éxito Egipto y ganarse la confianza del pueblo egipcio, necesitaba ser reconocido por ellos como su gobernante legítimo, como un faraón relacionado con los dioses y con derecho al trono. Alejandro sabía que para lograr este objetivo necesitaba obtener la confirmación de los propios cielos, ganarse el apoyo de los dioses egipcios, y por eso decidió dirigirse a uno de los lugares más sagrados y venerados de Egipto, al famoso oráculo del dios Amón en el lejano e inaccesible oasis de Siwa, situado en el corazón del desierto de Libia. El camino hacia el oráculo fue largo, difícil y lleno de peligros. Alejandro, junto con su séquito, tuvo que atravesar desiertos ilimitados e áridos, donde el sol abrasaba implacablemente, agotando a los viajeros, y el viento arrastraba la arena, ocultando el camino y extraviando. Cuenta la leyenda que en uno de los momentos más difíciles y desesperados de su viaje, cuando los viajeros se perdieron en las arenas ilimitadas y perdieron toda esperanza de encontrar el camino hacia el oasis, se les acercaron dos cuervos, enviados por el propio dios Amón para indicarles el camino correcto. Estas sabias aves, que volaban delante de la columna, guiaron con seguridad a los viajeros, indicándoles la dirección correcta y ayudándoles a superar todos los obstáculos en el camino hacia el oráculo. Gracias a esta señal, enviada por los propios dioses, Alejandro y su gente agotada pudieron llegar con seguridad al oasis, evitando la muerte en las arenas ilimitadas. El oasis de Siwa les recibió con frescura y silencio, asombrando por su increíble belleza y esplendor. Estaba rodeado de altas palmeras, que creaban sombra y protección contra el sol abrasador, y las limpias y frescas fuentes de agua daban vida a este maravilloso lugar como si estuviera escondido del resto del mundo. Aquí, en el corazón del oasis, se encontraba el antiguo y sagrado templo de Amón, donde los sacerdotes habían mantenido durante siglos la conexión con el dios, recibiendo de él consejos y predicciones. Alejandro, lleno de reverencia y esperanza, entró en el templo, lleno de aromas de incienso, que creaban una atmósfera de misterio y espiritualidad, y velas, cuyas llamas danzaban en la penumbra, iluminando las antiguas paredes, adornadas con jeroglíficos. Allí le recibió el sumo sacerdote del templo, el guardián de los conocimientos sagrados y los rituales secretos, que, según se dice, reconoció inmediatamente a Alejandro como hijo de Amón, viendo en él una chispa divina y una fuerza especial. Según la leyenda, el sacerdote, dirigiéndose a Alejandro con respeto y veneración, anunció que no solo era hijo del dios Amón, sino también elegido para grandes hazañas, destinado a cambiar el mundo y dejar su huella en la historia. Se le predijo que su nombre viviría en los siglos, y sus hazañas le glorificarían como uno de los gobernantes más grandes, poderosos y sabios que jamás hayan existido en la tierra, cuya fama resonaría por todo el mundo. El sacerdote también confirmó que Alejandro tenía pleno derecho a ser faraón de Egipto, reconocido por los propios dioses, lo que le convirtió a los ojos de los egipcios no solo en un conquistador, que había llegado de tierras ajenas, sino en un gobernante legítimo y divino, digno de gobernar la tierra de los faraones. Después de este fatídico encuentro, Alejandro, lleno de confianza en su destino divino, adoptó el título de faraón de Egipto y empezó a representarse en estatuas y monedas con los cuernos de Amón, un símbolo de su origen divino y su conexión con el rey de los dioses. Estos cuernos, que se convirtieron en parte de su imagen y en un símbolo de su poder, mostraban al mundo entero que no era solo un hombre, sino un elegido de los dioses, llamado a realizar grandes hazañas. Se dice que después de este encuentro, Alejandro se sintió no solo como un hombre, sino como alguien realmente elegido por los dioses para grandes hazañas, que debía cambiar el mundo y dejar su huella en la historia. Esta historia sobre Alejandro Magno y su visita al oráculo de Amón en el oasis de Siwa subraya lo importante que era incluso para los más grandes conquistadores y gobernantes tener una conexión con los dioses,
ganarse su apoyo y obtener el reconocimiento, para fortalecer su poder y ganarse el amor del pueblo. Para los egipcios, esto se convirtió en una prueba más de que Alejandro era parte de su mundo, reconocido por el propio Amón y digno de gobernar en la tierra de los faraones, que no era solo un extranjero, sino un hijo de Dios llamado a realizar grandes hazañas. Después de que hemos aprendido sobre el gran viaje de Alejandro Magno al oráculo de Amón y su reconocimiento como hijo de Dios, volvamos a uno de los gobernantes más famosos y venerados del antiguo Egipto, cuyo nombre se convirtió en un símbolo de grandeza, poder y prosperidad. Este es Ramsés II, al que la historia recordó y glorificó como Ramsés el Grande, uno de los faraones más influyentes, poderosos y de largo reinado de la historia de Egipto. Su conexión con el dios Sol Ra no era solo una leyenda o un hermoso mito, sino una base sólida de su gobierno, una fuente de su fuerza e inspiración, así como una imagen de poder y autoridad que inspiraba y unía a su pueblo. Ramsés II, uno de los faraones más poderosos, glorificados y de largo reinado del antiguo Egipto, pasó más de 66 años en el trono, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia. Sus majestuosos templos, sus enormes estatuas, sus grandiosos proyectos de construcción y sus numerosas victorias militares inmortalizaron su nombre, perpetuando su gloria en los siglos. Pero como dice el mito, su increíble fuerza, sabiduría, energía, éxito y longevidad los obtuvo no solo de su voluntad, coraje, inteligencia y talento, sino también de una conexión especial, mística e inseparable con Ra, el dios Sol, del que extraía inspiración y apoyo. Una de las historias más conocidas, cautivadoras e inspiradoras sobre Ramsés, cuenta de su ferviente oración a Ra, elevada antes de la gran y decisiva batalla de Kadesh, que debía determinar el destino de Egipto. Aquel día, cuando las tropas egipcias dirigidas por Ramsés se enfrentaron a un poderoso y bien armado ejército hitita, el faraón se encontró en una situación crítica y peligrosa. Sus tropas estaban rodeadas por todas partes por fuerzas enemigas superiores, y parecía que la derrota era inminente, que Egipto estaba condenado a la caída. Pero en lugar de ceder a la desesperación, el miedo y el pánico, Ramsés, reuniendo toda su voluntad y fe en los dioses, se dirigió con una súplica a Ra, pidiendo ayuda e intercesión. Se dice que levantó las manos al cielo, y su voz, llena de fe, determinación, fuerza y pasión, alcanzó el propio sol, penetrando en el corazón mismo del dios. Invocó a Ra, dirigiéndose a él como a su padre, pidiendo ayuda y protección como su hijo terrenal, elegido para grandes hazañas y destinado a glorificar a Egipto. Según la leyenda, Ra, al escuchar la oración de su elegido, vio su valentía, su fe y su determinación, e inmediatamente respondió a su llamada. El sol brilló con fuerza, cegando a los enemigos y privándoles de la posibilidad de ver y luchar, y en el corazón de Ramsés se instaló una increíble fuerza, coraje, confianza y energía, permitiéndole hacer lo imposible. Él, animado por la fuerza divina, irrumpió en las filas de los hititas, luchando con tal furia, valentía y maestría, que los enemigos, asombrados por su poder e impetuosidad, comenzaron a retroceder en pánico, incapaces de resistir su embate. Sus tropas, animadas por el ejemplo de su faraón, que había demostrado milagros de heroísmo y valentía, le siguieron, rompieron el cerco y pusieron al enemigo en fuga. Y la batalla terminó con la victoria triunfal de Egipto, reforzando su influencia en la región. Después de esta batalla, ganada gracias a la ayuda divina, Ramsés fue conocido como el amado de Ra, lo que subrayaba su conexión especial con el dios del sol y su destino divino. Pero la conexión de Ramsés con Ra no se limitaba solo a las victorias militares y a la demostración de fuerza. Glorificó esta conexión a través de sus grandes proyectos de construcción, erigiendo majestuosos templos en honor a Ra y a otros dioses, demostrando su devoción y gratitud por su apoyo y patrocinio. En Abu Simbel, uno de los complejos de templos más famosos e impresionantes, construidos por Ramsés,
El faraón ordenó erigir enormes estatuas, donde se le representa junto a los dioses, Ra, Ptah y Amón, mostrando su igualdad con ellos y subrayando su estatus divino. Las estatuas, sorprendentes por su grandeza y belleza, debían perpetuar la memoria de Ramsés y su conexión con los dioses, mostrando su poder, grandeza y patrocinio divino. 2 veces al año en días que tienen un significado especial para Ramsés, que simbolizan su ascenso al trono y el día de su nacimiento, los rayos del sol penetraban en el interior del templo, iluminando la estatua de Ramsés y Ra, subrayando su conexión inseparable y la naturaleza divina del faraón. Esta historia sobre Ramsés y Ra no es solo un hermoso mito o leyenda, sino una demostración de la fe de los egipcios en la divinidad de su gobernante, que mostraba a los egipcios que su faraón no solo era un líder fuerte, un gobernante sabio y un comandante talentoso, sino también un elegido de los dioses, protegido e inspirado por el propio sol, lo que le aseguraba la fuerza, la sabiduría, la prosperidad y la longevidad. Gracias a esta sólida conexión con los dioses, Ramsés se convirtió no solo en un gobernante poderoso, sino también en una leyenda, un símbolo de grandeza y fuerza, cuyo nombre se conservó en los siglos, como la luz de Ra, que ilumina eternamente el mundo. Después de que hemos aprendido sobre Ramsés II y su estrecha conexión con el dios Sol Ra, pasemos a los últimos años de la existencia de la civilización del antiguo Egipto, al reinado de la legendaria y misteriosa reina, cuyo nombre se convirtió en un símbolo de fuerza, belleza, sabiduría, amor, pasión, tragedia y valentía. Esta es la historia de Cleopatra Seten, la última reina de Egipto, que gobernó el país en una época de decadencia y crisis, y su conexión con Isis, la gran diosa de la maternidad, la fertilidad, la magia, la curación, la protección, la lealtad y el renacimiento. Esta imagen mítica hábilmente creada ayudó a Cleopatra no solo a gobernar Egipto en un momento difícil e inquieto, sino también a volverse inmortal en los corazones de su pueblo, ganándose su amor, respeto y lealtad. Cleopatra Seten, la última reina del Egipto helenístico, era conocida no solo por su increíble sabiduría, inteligencia, educación, talento, perspicacia política, habilidades diplomáticas y belleza deslumbrante, sino también por su habilidad para utilizar antiguos mitos, leyendas y símbolos religiosos para fortalecer su poder, legitimar su gobierno y ganarse el amor y el apoyo del pueblo. Manipuló hábilmente la opinión pública, creando a su alrededor un aura de misterio, grandeza y divinidad. Creó conscientemente su imagen como una encarnación de la diosa egipcia. Eligió para sí misma la imagen de Isis, la gran diosa de la maternidad, la magia, la fertilidad, la lealtad, la protección y el renacimiento, a la que los egipcios veneraban como protectora de las personas, que daba vida y restablecía el orden en el mundo. Cleopatra se esforzó por encarnar todas las cualidades de Isis y asociarse con su imagen divina. Cleopatra se representó hábilmente no solo como la reina de Egipto, una gobernante con poder e influencia, sino como una encarnación viva de Isis en la tierra, esforzándose por convertirse en la protectora, la madre y la salvadora de su pueblo, trayendo paz, prosperidad y bienestar a su país. Según una antigua leyenda, en su juventud, cuando Cleopatra aún no era reina, sino que solo comenzaba su camino hacia el poder, se dirigió al templo de Isis en Dendera, uno de los lugares más sagrados y venerados de Egipto, para recibir la bendición de la diosa y ganarse su apoyo. Pasó toda la noche rezando ante la estatua de Isis, pidiéndole a la diosa que la ayudara a gobernar con sabiduría, justicia, misericordia y de acuerdo con las leyes divinas, para que su gobierno trajera prosperidad y felicidad a su pueblo. Se dice que en un sueño Isis se apareció a Cleopatra, rodeada de una luz brillante y un resplandor dorado, irradiando belleza, fuerza y sabiduría divinas. La diosa, dirigiéndose a Cleopatra con ternura y amor, dijo: «Tú, Cleopatra, te convertirás en mi hipóstasis terrenal, mi encarnación en la tierra.
Al igual que yo protejo el orden y la armonía en el universo, tú protegerás a tu pueblo de los enemigos, las desgracias y las calamidades. Que tus palabras sean dulces como la miel, trayendo consuelo y esperanza, y que tu voluntad sea fuerte como el granito, inquebrantable en su determinación de proteger a tu país y a tu pueblo. Desde entonces, Cleopatra comenzó a construir su imagen como una encarnación viva de Isis en la tierra, adoptando sus atributos, símbolos y cualidades, para convencer a su pueblo de su naturaleza divina y su derecho al trono. En sus monedas, se la representaba con los atributos de la diosa Isis, cuernos y un disco solar, símbolos de su conexión con los dioses y su poder divino, así como con otros símbolos de fertilidad, prosperidad y protección. Sus discursos, acciones, decisiones y actos siempre recordaban el papel de Isis como madre, protectora y salvadora de Egipto, demostrando su preocupación por su pueblo y su aspiración a la paz y la prosperidad. El pueblo veía en Cleopatra no solo a una gobernante sabia y hermosa, sino también a un ser divino, capaz de conectar lo terrenal y lo celestial, unir el mundo de las personas y el mundo de los dioses, asegurar la conexión entre Egipto y el mundo divino. Las leyendas también relacionan su unión con Julio César, un poderoso comandante y político romano, y con Marco Antonio, otro influyente caudillo romano, con la antigua historia de amor y devoción de Isis y Osiris, dioses venerados en Egipto. Al igual que Isis, movida por el amor y la devoción, recogió las partes del cuerpo de su marido Osiris, esparcidas por todo Egipto, para devolverle la vida y restablecer el orden. Así también Cleopatra, movida por el amor a su país y a su pueblo, se esforzó por preservar Egipto, su independencia y su grandeza, a pesar de todas las pruebas, dificultades, peligros y amenazas que se cernían sobre él. Vio en sus alianzas con los gobernantes romanos una forma de proteger a Egipto de la destrucción, el caos y la absorción por el poderoso imperio romano, preservar su cultura, tradiciones e identidad. Sin embargo, como muchos mitos antiguos, la historia de Cleopatra terminó con un final trágico, lleno de pérdidas, decepciones y desesperación. Después de la aplastante derrota en la batalla naval de Accio y la pérdida de su amado Marco Antonio, traicionado por sus tropas y que se había suicidado, Cleopatra se enfrentó a una muerte inminente, comprendiendo que le esperaba el cautiverio y la humillación en Roma. Pero incluso en este trágico momento de su vida, de pie en el umbral de la muerte, se mantuvo fiel a su imagen de Isis, encarnando su sabiduría, fuerza y grandeza. Cuenta la leyenda que, antes de su muerte, para evitar el cautiverio y la vergüenza, Cleopatra pasó sus últimas horas en el templo de Isis, rezando a la diosa para que protegiera a Egipto de los enemigos y le concediera una muerte digna, para que su nombre permaneciera en la memoria de sus descendientes. En su tumba, descubierta por los arqueólogos, se encontraron estatuillas de Isis, amuletos y otros objetos que, según creían los antiguos egipcios, le aseguraban una transición segura al inframundo bajo el patrocinio de la diosa, garantizándole la vida eterna y la felicidad en el reino de los muertos. Así, Cleopatra permaneció en la historia no solo como la última gobernante de Egipto, el fin de la dinastía ptolemaica y un símbolo de una época que se desvanece, sino también como la encarnación de Isis, la diosa del amor, la sabiduría, la magia, la lealtad y el renacimiento, como una reina que amó a su pueblo más que a su vida y dio todo por protegerlo. Su vida, llena de amor, pasión, lucha, victorias, derrotas y tragedias, y su muerte se convirtieron en un símbolo de grandeza y dramatismo que aún inspira a personas de todo el mundo, recordando el poder del amor, la devoción, la sabiduría y el valor. En el antiguo Egipto, los mitos no eran solo historias cautivadoras sobre dioses y héroes que se contaban por la noche alrededor de la hoguera, entreteniendo e instruyendo. Impregnaban toda la vida de las personas, influyendo en su cosmovisión, su comportamiento, su cultura, su arte y sus hábitos cotidianos, convirtiéndose en una parte integral de los rituales, los templos, el arte, la literatura
e incluso la vida personal de los egipcios. Los mitos explicaban la estructura del mundo, las causas de los fenómenos naturales, las leyes del ser, enseñaban cómo vivir en armonía con la naturaleza y la sociedad, y ayudaban a preservar la conexión entre los dioses y las personas, asegurando su patrocinio y protección. Cada mañana, con la salida del sol, comenzaba un ritual, inspirado en el mito de Ra, el dios del sol, que simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad y el renacimiento de la vida. Se creía que cada sol naciente es una nueva victoria de Ra sobre la serpiente del caos Apophis, que intenta engullir el mundo y sumirlo en la oscuridad. Para apoyar esta victoria diaria de Ra sobre las fuerzas del caos, los sacerdotes en los templos de todo Egipto realizaban ritos especiales, hacían sacrificios, ofrecían regalos a los dioses y leían oraciones, ayudando al sol a elevarse con seguridad hacia el cielo e iluminar el mundo con su luz. Incluso la gente común, al ver el amanecer, miraba con reverencia al sol naciente, creyendo que esta luz es una señal de que los dioses protegen el mundo del caos y les dan un nuevo día, lleno de esperanza y oportunidades. Los templos en el antiguo Egipto eran verdaderas encarnaciones de mitos en piedra, que reflejaban las ideas de los egipcios sobre la estructura del mundo y su conexión con los dioses. Cada templo se construía de acuerdo con ciertos cánones y proporciones para reflejar el orden cósmico, la armonía y el equilibrio que reinan en el universo. Por ejemplo, las enormes columnas en las salas centrales de los templos a menudo representaban cañas que, según los mitos, aparecieron en la colina primigenia de Benben en el momento de la creación del mundo, simbolizando la fertilidad, la vida y la prosperidad. Los pilonos de entrada que se elevan sobre la entrada del templo simbolizaban las montañas, entre las que sale el sol, como en las antiguas leyendas sobre Ra, el dios del sol, subrayando su eterno viaje a través del cielo y su conexión con el mundo de las personas. Las paredes de los templos estaban ricamente adornadas con escenas de mitos, grabadas en piedra y pintadas con colores brillantes. En estas imágenes, los dioses creaban el mundo, protegían a las personas de los enemigos y los peligros, luchaban contra las fuerzas del caos y restablecían el orden, demostrando su fuerza, sabiduría y bondad. Estas escenas no solo adornaban los templos, sino que también contaban a cada visitante sobre el papel de los dioses en sus vidas, recordando el origen divino del mundo y la necesidad de seguir las leyes divinas. El arte en el antiguo Egipto, ya fuera pintura, escultura o artesanía, también estaba impregnado de mitos, reflejando las ideas de los egipcios sobre el mundo, los dioses y la vida después de la muerte. En las paredes de las tumbas de los faraones y de los nobles dignatarios se representaban escenas de las leyendas sobre Osiris e Isis, que contaban su amor, su tragedia, su muerte y su resurrección, simbolizando la esperanza de la vida eterna y el renacimiento en el inframundo. Estas imágenes no eran solo hermosas pinturas que adornaban la tumba, sino que se consideraban símbolos mágicos que poseían el poder de proteger a los difuntos en su viaje por el inframundo, ayudándoles a superar todos los obstáculos y alcanzar la felicidad. Las estatuas de los dioses, instaladas en los templos y las tumbas, y los amuletos que llevaban colgados al cuello los egipcios, también estaban estrechamente relacionados con los mitos, confiriéndoles un poder especial y protección. Por ejemplo, el ojo de Horus, Udiat, un símbolo de protección, curación, restauración y realeza, era uno de los amuletos más populares y venerados, que llevaban tanto los vivos como los muertos, creyendo en su capacidad para proteger del mal y las enfermedades. Los mitos ejercieron una enorme influencia también en las fiestas que se celebraban en el antiguo Egipto, determinando su carácter y contenido. Una de las fiestas más brillantes y coloridas era la fiesta de Opet, que se celebraba en Tebas, durante la cual las estatuas de los dioses Amón, Mut y Yonsu se trasladaban en una barca sagrada desde el templo de Karnak al templo de Luxor y viceversa, y la gente cantaba, tocaba instrumentos musicales, bailaba, se divertía y se alegraba, expresando su amor y devoción a los dioses. No era solo una celebración alegre, sino un ritual sagrado,
Un recordatorio de la unidad de las personas, los dioses y la naturaleza, de la importancia de mantener la armonía y el orden en el mundo. Cada fiesta estaba estrechamente relacionada con los mitos, que contaban sobre las hazañas de los dioses y mostraba que incluso en la vida cotidiana hay un lugar para lo divino, para la conexión con las fuerzas superiores. Incluso en sus hogares, en su vida cotidiana, las personas seguían los mitos, creyendo en su poder e influencia. Antes de comenzar cualquier asunto importante, ya fuera la construcción de una casa, emprender un viaje o cerrar un trato, los egipcios se dirigían a los dioses con oraciones y peticiones de ayuda y protección. Por ejemplo, rezaban a Thoth para que les concediera sabiduría, conocimiento y elocuencia, o a Isis para que protegiera a su familia, a sus hijos y a su hogar, pidiéndoles su bendición y éxito. Los amuletos, los talismanes, los símbolos que llevaban, adornaban sus hogares o utilizaban en los rituales, les recordaban las grandes hazañas de los dioses, su fuerza y su poder, y les protegían del mal, las enfermedades, las desgracias y los espíritus malignos. De este modo, los mitos eran para los egipcios algo más que simples cuentos entretenidos. Eran una guía para la acción, una fuente de inspiración, una protección contra el mal, una conexión con los dioses y un medio para conocer el mundo. Explicaban cómo está estructurado el mundo.